Conversaciones en el pasillo. Es decir, es un capitalismo que fue aprendiendo a explotar capas de la vida humana, aprendiendo a poner a trabajar aspectos de la vida humana que el capitalismo de los 20 no sabía hacer, que el capitalismo de los 40 no sabía hacer. Me refiero a la información, a los afectos, al conocimiento, a los cuidados, ¿no? Hay una especie de meter en las formas de explotación y del mercado todos los aspectos de la vida. Y eso da lugar a un tipo, digamos, de politización de la vida o de lucha de clases muy nueva, que pasa por el modo en que se arman vínculos, percepciones, afectos. Conversaciones en el pasillo. Conversaciones en el pasillo. Un espacio de la Cátedra de Política Educativa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más. Estamos nuevamente en una conversación en el pasillo, un espacio que vamos construyendo de la Cátedra Política Educativa. Y bueno, hoy tenemos la suerte de encontrarnos a pensar un poco con Diego Stulwar. Bueno, lo presentamos como un autor, como un pensador, después se puede presentar él como quiera mejor, pero nosotros lo vemos como alguien que ayuda en el pensamiento, digamos, que mueve ideas, se hace buenas preguntas, se hace preguntas potentes, que es un poco lo que desde la cátedra intentamos en el espacio de política educativa. Y de alguna manera Diego representa algo del espíritu, de un espíritu que hoy se conserva en la cátedra que tiene como su origen quienes la cursaron hace tiempo y la vuelven a cursar, o quienes vinieron de otras cursadas y quienes las cursamos no hace mucho tiempo, una especie de potencia de preguntas y de pensamientos que teníamos con el libro Contrapoder del colectivo Situaciones, del cual Diego fue parte, luego Maestros Errantes, que hoy está siendo todavía parte de la bibliografía, y mucho también con Ignacio Leukovich, que ustedes tienen en Pedagogía del Aburrido, una lectura que tendrán en esta misma unidad que estamos transitando. Así que de alguna manera, en esta oportunidad con Diego Stulwar, vamos a hablar con un autor, con un pensador, vamos a conversar. ¿Está bien más o menos esa presentación? ¿Vos te ves así? ¿Un autor, un pensador? ¿Cómo te ves? Pensaba siempre cosas que pienso cuando escucho que alguien me presenta, ¿no? Y siempre tengo ganas de decir algo que nunca lo digo, pero hoy voy a, digamos, Dale. a regalar algo realmente nuevo. Voy a decir lo que pienso mientras me presentan. Yo creo que es más sincero presentarse como alguien que ha fracasado en el intento primero de convertirse en un militante y después de leer filosofía, ¿no? Creo que esos dos fracasos produjeron unos efectos que uno no sabe bien cómo son, pero uno se entera cuando lo llaman a charlar y le dicen, bueno, acá vamos a hablar con el filósofo, con el sociólogo, con el pensador, con el docente, con el escritor, todos títulos fallidos, pero que me indican algo de cómo vuelve la presencia de uno con los otros. Pero creo que lo más honesto sería decir, bueno, uno hubiera querido muchos años de su vida, me dediqué a intentar ser un militante, que creo que nunca terminé siendo, por lo menos no de los que producen efectos. Y después lo mismo, me sumergí muchísimos años en la lectura de ciertas filosofías y estoy convencido de que no pasó demasiado con eso. Si en el viaje de eso, las amistades, los textos intentados, digamos, las intervenciones, de todas maneras convocan una conversación, entonces la frustración vuelve también como una especie de alegría, ¿no? Creo que tenés una virtud, sos hijo del fracaso como muchos de nosotros seguramente, pero tenés una virtud que es que te rodeas bien, me parece, te rodeas de gente que te hace pensar y me parece que eso es una Sí. virtud a rescatar, digamos, pero para meterle ahí con esta idea, más allá de sentirnos hijos de fracaso, digamos, o por lo menos me gustó esa presentación, para nosotros hay algo ahí que está bueno, que es esto de mover preguntas y mover pensamientos, digamos. Y entonces hay una primera
Una primera cuestión que se me venía a la cabeza de consultar o preguntar es ¿cuáles son hoy, en este momento, en esta coyuntura, en esta actualidad, probablemente más allá de la pandemia, las preguntas que mueven, las preguntas que tienen potencia, digamos? Bueno, muy buena pregunta. Al decir coyuntura y después decir más allá de la pandemia, entro en una zona de dubitación, porque creo que esta época o esta coyuntura está más marcada por la pandemia de lo que me hubiera gustado creer. Sí, creo que como todos al principio hice un esfuerzo por decir, son 15 días, son solo 2 meses, son unos meses hasta que llegue la vacuna. Mientras tanto van ocurriendo cosas que tienen un peso muy fuerte y que uno no sabe bien en la inmediatez cuál es digamos, el peso que hay que darles, pero empezaría por hacer ejercicio de darles peso y decir, bueno, junto con la pandemia hay un intento de aceleramiento de las instalaciones, de un tipo de telecapitalismo, eh, bueno, no diría que es nuevo, pero que acelera su presencia de una manera muy brutal y empieza a intermediar las prácticas, las empieza a mediar. Así que creo que ahí se arma una serie de preguntas muy complicadas, digamos, ¿no? Una manera de preguntarse sería por qué aceptamos, digamos, esta mediación informacional, comunicacional, mediática para prácticamente los vínculos que tenemos con la música, con las películas, con los amigos, con las militancias, con el trabajo, con el dinero, digamos. ¿Por qué lo aceptamos? Y bueno, una posibilidad sería responder lo aceptamos porque estamos en estado de emergencia, porque estamos cuidando. Yo tengo la impresión de que es una explicación incompleta. Tengo la impresión de que hay algo más, de que esto está entrando en zonas de la intimidad de nuestras vidas que es difícil de investigar, de inspeccionar y de pensar con claridad, pero que haríamos bien en hacernos una serie de preguntas ahí que tienen, no sé, tienen líneas de disparador para muchos lugares. Una muy evidente es la situación política, la coyuntura política, sin movilización. El momento actual sin movilización es muy frustrante porque este sería un momento, digamos, es un momento que requiere sí o sí una transformación de las estructuras económicas y sociales. No hay posibilidades de asistir a un aumento tal de la pobreza, tal de la marginalidad, tal de la desigualdad sin reaccionar. No, no es posible, no es digno para la historia de nuestro país, de nuestro continente, no es posible esta impotencia. Sin embargo, la movilización está vedada. Y creo que la movilización no es simplemente el desfile de las personas o el oficio de los militantes, ¿no? Es un lugar, como pasó el 24 de marzo, que no nos pudimos ver, como nos vemos todos los años, es un lugar en donde se enhebra un sentido en torno a afectos, cuerpos, cosas que no se pueden controlar, presencias disímiles. Uno ve un escenario donde hay gente de otras edades, de otros mundos, y ahí se teje un tipo de sentido que lo estamos olvidando. Y el sentido que aceptamos es el de la red social, que es un sentido muy siniestro en casi todas sus utilizaciones, ¿no? Es un sistema del juicio inmediato, es una especie de prolongación de los grandes medios de comunicación y es un Cuando, lugar sí. en que, bueno, no estamos juntando la fuerza que se necesita para producir un tipo de ruptura que sí o sí hay que producir, porque el estado de cosas llamado normal o legal hoy está produciendo una situación espantosa, pero además, en este mundo de las pantallas, la ofensiva la tiene una suerte de ultraderecha, que yo suelo llamar delirio de propietarios o voluntad de aseguramiento de las predominancias, ¿no? De los predominios raciales, los predominios sexuales, los predominios económicos, los predominios étnicos, ¿no? Un intento de asegurar esa jerarquía, con lo cual la situación me parece que es de acorralamiento bastante brutal. Ahí, Diego, hay dos cosas. Primero nombraste telecapitalismo, digamos, lo pones como categoría eso, hablaste de un aceleramiento, por lo tanto va más allá de la pandemia en términos de que es un proceso que se viene dando, que se viene generando. Me imagino que lo pensás más allá de las redes sociales y digamos, de las relaciones o digamos, de las relaciones que se pueden dar en los entornos digitales. Y hablaste de esta
esta derecha, como la pensaste, y la pensaste dentro de los términos de la política profesional o dentro también de una militancia o de un movimiento que se viene dando que no se veía o que no teníamos noticias todavía o no habíamos identificado, digamos, una juventud que se moviliza por ideas de seguir sosteniendo esos privilegios? Bueno, dos cosas. Primero, sí, hablo de, no me preocupa tanto lo que ocurre al interior del entorno digital, como que creo que ese entorno digital, como lo llamaste vos, tiene una afuera, y ese afuera está dominado por el entorno digital. Es decir, por ejemplo, cada vez que nosotros utilizamos aplicaciones para pedir pizza o para pedir helado, estamos activando un mando sobre formas laborales ultra precarizadas, que permiten a través de estas relaciones aparentemente inmanentes a lo digital, regular la velocidad y el nivel de desprotección en que un nuevo proletariado juvenil recorre nuestras ciudades para dejar conforme una clase media que vive asegurada, no tiene que salir a la calle, no se expone al virus, etc. O sea que me parece que no es solamente lo que ocurre dentro de las personas que le dedicamos muchas horas a la pantalla, sino que además se elabora un código que es un código que se extiende y atraviesa el conjunto de las relaciones de la ciudad, el conjunto de las relaciones laborales, y sus efectos son de ultra precarización tecnológicamente asistida. Con lo cual, para mí, este es uno de los elementos de un nuevo fascismo, que nosotros lo vemos muy claramente cuando, por supuesto, vemos a personas diciendo que las vacunas del comunista Alberto Fernández envenenan. Bueno, claramente, hay una persona que tiene una mentalidad de la Guerra Fría, anacrónica, que no está dispuesta a deliberar, que no está dispuesta a buscar matices y que hace de la movilización una herramienta solamente intolerante. Ahí hay un elemento fascista, por supuesto. Pero si vemos Bolsonaro o Trump, vemos que ese fascismo no es un fascismo solamente estético. Directamente se ocupa de poner en movimiento una maquinaria económica, jurídica, política, que tiene efectos sobre las economías, etc. ¿no? Así que lo que me refería ahora es un otro elemento, muchos elementos, muchas dimensiones del fascismo actual. Me refería a este elemento por el cual el telecapitalismo, el capitalismo telemático, aparece como algo que nos ayuda en una urgencia o en una emergencia a mantener vínculos laborales, sociales, amistosos, etcétera, pero que me parece que hay que también mirar con un costado de suma preocupación. Y el otro elemento es que las derechas que están en la calle, no me parecen los personajes problemáticos. En cierta manera me dan pena, digamos, no me dan pena y no me parece un fenómeno ni tan masivo, pero lo que pasa es que eso es un elemento que es imposible no articularlo con estructuras de poder, con estructuras muy profundas de poder. Y entonces ahí sí se arma algo muy preocupante. Porque este grupo de chicos que creen o no creen, en fin, me parecen lamentables, realmente me parece un fenómeno social lamentable, pero me parece un fenómeno social vinculado a la idiotez. En cambio, lo que ocurre a nivel de los poderes me parece que es la única respuesta que se le está dando a un momento nuevo de la humanidad. Entonces ahí me parece mucho más preocupante, pero Y mucho más hay, preocupante. vos ahí mencionaste algo de la movilización, digamos, es un tiempo también pensándolo, digamos, porque lo estamos pensando ahí desde arriba y a la derecha, pensándolo desde abajo y a la izquierda, por decirlo de alguna manera, es un tiempo que se mira un poco al espejo con el 2001, y en el 2001 vos y muchas otras, tenían algunas hipótesis, ¿no? Un tiempo como de un poder constituyente, un tiempo de que se abrían sentidos. Pasó mucho tiempo, pero para la historia no pasó tanto tiempo en esto. ¿Cuánto de eso pensado en el 2001 como posibilidad fue parte de quizás de errores de diagnóstico, de idealismo? O pasaron cosas, o el capitalismo todo lo puede, podríamos pensar. ¿Qué conclusión, no qué conclusión, qué reflexión te animás a pensar mirándote del 2001 hasta acá? Sí, claro, es un poco lo que te decía de los fracasos personales, de cómo se define por sus fracasos, ¿no? Este, parece como cómico, pero es un poco cómico y un poco doloroso, ¿no? Porque es como, bueno, a ver, hablemos de las cosas en donde uno puso mucha vida, muchas ideas, muchas cosas, y muchas horas y mucho todo, y bueno, y al final no fue lo que uno quería, e incluso no solo no fue lo que uno quería, sino que uno podría ser acusado de haber sido alguien que jugó un papel poco realista en ese momento y por lo tanto no fue parte de la solución, que es un poco, yo creo, la mirada kirchnerista sobre el periodo, ¿no? Es decir, los que entendieron
para qué daba el país, los que supieron establecer mediaciones, los que supieron restablecer pactos, los que tuvieron, digamos así, los que supieron articular la reparación social e inclusión social con una cierta normalización del país. Entonces, esa es una mirada muy difícil, ¿no? Porque es la mirada que de alguna manera indica que lo que uno estuvo haciendo en ese momento no sería parte de un realismo. Ahora, por supuesto, no puedo yo verlo así, ¿no? No puedo verlo así. ¿Será mi límite o será también lo que me permite como seguir confrontándome con las categorías de lo real y decir, bueno, lo que pasa es que en ese periodo o en ese momento, como en tantos otros, se abren las posibilidades, no pensar en las categorías de subordinación. Pensemos que, como se dice, se crearon 4 millones de trabajos, se crearon 5 millones de trabajos. Estamos en muchos casos hablando de trabajos muy precarios y donde las chicas y los chicos que tuvieron un protagonismo, digamos, social, territorial, callejero, etcétera, no son tratados como personas que tienen una experiencia colectiva cuyo valor es necesaria para reconstruir el país. Son tratados como puras víctimas excluidas que tienen que volver al fondo de la historia y recibir desde el fondo lo que hacen sectores, que son los que toman las decisiones, que no tuvieron ningún protagonismo en esas luchas, que no cumplieron ningún papel en, digamos, sin destituir lo que era el momento duro neoliberal de los 90, tan brutal, tan lleno de impunidad, ¿no? Entonces ese momento en donde se licencia a todos aquellos que lograron como comprender de qué se trataba en el medio de la crisis para decir que no a eso y en el medio de la crisis seguir desarrollando estrategias de existencia y de justicia y de lucha, se monta sobre eso una desconsideración, ¿no? Son prepolíticos, no son la política viene después, la política siempre viene desde el Estado, siempre viene bajo una forma de un pacto normalizante, que lo que hace es subordinar a los protagonistas de las luchas a, bueno, repositar el supermercado, ¿no? Alguien que tiene muy interesante de otra época, pero alguien que no tendría un saber para esta época. Entonces a mí me interesa pensar que la realidad está quebrada. No me gusta pensar con las categorías de la realidad que se nos presentan, porque este tipo de normalización esconde un horror. Hoy nos encontramos con que estamos en un gobierno progresista que yo voté, que yo llamé a votar, que yo apoyo, que muy probablemente terminaré votando de vuelta y del cual, sin embargo, tengo que decir que bajo este gobierno se llega a un nivel de pobreza insoportable, que reprimió una toma de tierras de familias pobres en Guernica, que aplica la violencia contra sectores populares, pero no es capaz de ponerse firme frente a sectores de poder ni siquiera para cobrarles un impuesto. Entonces hay una decisión, una división entre aceptar, digamos, lo que en este momento es posible, lo que en este momento se presenta como una realidad frente a una amenaza mucho peor, y al mismo tiempo conservar una mirada que no quiere pensar con las categorías de este tiempo, porque me parece que son de una impotencia enorme, y que todo el tiempo están desconsiderando una forma de ver el mundo, de percibir el mundo, una forma de armar vínculos, una forma de pararse frente al mundo, que merece otra cosa. Pero ahí quisiera hacer un último comentario. Que yo creo que no es, vamos a decir, voy a hablar en términos generacionales. Estoy a punto de cumplir 50 años y todavía me creo más joven de lo que soy. En general, la gente grande no habla de generación, no habla, pero pienso en términos de una generación, ¿no? Como si haber atravesado de cierta manera el 2001 te hubiera marcado, digamos, en ese momento. Entonces, bajo ese supuesto, digo lo siguiente. Creo que nuestra generación no tiene derecho a creer en victorias. Nunca pensamos que íbamos a ganar algo, en ningún sentido, en ningún sentido. Cuando yo estudiaba en la universidad, la idea de una carrera académica no existía, recién después vino el CONICET, las becas, o sea, la idea de que uno merece un éxito en la vida, medio porque yo siento que para mi generación, y sobre todo para la parte politizada, militante, nunca fue el asunto era acompañar a las madres de Plaza de Mayo, no ibas. Nadie creía que íbamos a poder hacer algo, una revolución. Entonces la idea de que en el 2001 nosotros íbamos a ganar, no me parece que esa fuese la manera ni de pensar ni de juzgar ese momento, como tampoco este. Creo que más bien lo que había que decir es, en ese momento se había una crisis muy grande y apareció un protagonismo popular de abajo muy fuerte. Y esa era una ocasión para hacer una experiencia sobre lo que se podía hacer y pensar ahí y desde ahí. Y de eso lo reivindico completamente. Completamente. Me parece que el problema no es el optimismo histórico. No tenemos derecho a optimismo histórico. El capital y su horror nos ganan todos los días, en todos los terrenos, en cualquier lugar del planeta. Sin embargo, si estamos acá
Si todavía seguimos trabajando, investigando, militando, leyendo, charlando, o lo que cada uno pueda, entonces no hay optimismo histórico, pero puede haber un cierto optimismo ontológico que dice que la resistencia es superior a su misión, que pensar es más importante que ser un idiota, que construir con otros, que tener una cierta sensibilidad a lo que ocurre en el otro como premisa de tu propia existencia es superior a negar a los demás y aplicarlos una violencia. Es decir, hay un optimismo ontológico que consiste en disfrutar la idea del desplazamiento, del cuestionamiento, de ver de otra manera. No es creer que estamos por ganar o que íbamos a ganar. No, esa manera de pensar me parece que no es parte de nuestro horizonte histórico, por lo menos te digo, de este grupito generacional en el que yo me inscribiría. Ujú. Y ahí como metiendo una línea de tránsito entre el 2001, una línea generacional también. En algún momento te interesaste, me parece como siguiendo probablemente alguna de las hipótesis de Leukovich, de Ignacio Leukovich, que lo habíamos mencionado ahí, te metiste con estudios dentro de la escuela como institución escolar, digamos, transitaste investigaciones, acciones, como las habían considerado en ese momento. Eh, Esta idea de, digamos, recién charlando con los compañeros decíamos, un Ignacio Leukovich que no conoció el kirchnerismo, ¿no? No conoció el tiempo, no conoció algo de la recomposición de este contrato normalizador, como más o menos lo presentabas. Y había ahí unas hipótesis que me gustaría traer en esto de un Estado que se destituye, por lo tanto una escuela, una institución escolar que se destituye, y un pensador que me parece que tenía elementos trágicos como esto que yo comparto, digamos, y de hecho de los lugares donde yo pienso casi siempre son de la tragedia, pero también como mucha oportunidad. En esa destitución del Estado se habilitaban lugares para la escuela de recrearse. En ese momento parecía, tus trabajos con Duchaski también, parecía que había algo de eso, ¿no? Leer la destitución del Estado y la destitución hasta de la idea del docente, del maestro, como un maestro entonces errante que tiene que estar instituyéndose como posibilidad. ¿Hay algo de todo eso también que podría estar agotado como idea o pensás que todavía eso tiene capacidad de seguir siendo posiblemente instituyente, poder instituyente, capacidad de reinventarse? ¿Hay algo en la escuela que sobrevive a atacar esta realidad media trágica como se presenta? Sí, entiendo la pregunta. Me parece muy buena, me hace pensar mucho. Yo creo que en torno al año 2001, cuando Ignacio Leukovitz, amigo, 10 años mayor que yo, con lo cual quiero decir claramente influyó él sobre mí más que yo sobre él, o sea que no diría un maestro por razones varias, pero sí diría un amigo, un referente muy importante para mí. Él me presentó a Cristina Corea y a Silvia Duchaski, que estaban escribiendo entonces Chicos en Banda. Empezamos a trabajar juntos y después de la tragedia, yo venía trabajando con Ignacio bastante. Después de la tragedia donde fallecieron Cristina e Ignacio, con Silvia Duchaski seguimos trabajando un tiempo más en escuelas, básicamente en La Matanza, en una escuela que dirigía Cristina Íbalo en su momento. Una experiencia muy, muy llena de intensidades y de recuerdos impresionantes. Hicimos como 3 películas, hicimos como 2 libros, pero sobre todo estuvimos unos 6 años yendo y yendo y yendo y yendo y yendo y trabajando y pensando ahí. Y entonces creo que haces bien en ligar dos cosas que se ligan más en mí. No sé si en Ignacio se hubieran ligado tanto. Creo que lo que Ignacio quería pensar era cómo la destitución del Estado como una meta institución capaz de coordinar y darle sentido al conjunto de situaciones como las escolares, ¿no? Las que tienen que ver con la salud, con la política del Estado, que da sentido. La destitución del Estado dejaba las situaciones, digamos así, como sin fondo, desfondadas, sin un sentido previo, sin un articulador, sin algo que les dé sentido a los lugares de cada quien, motivos, etc. Y eso tenía un costado de decadencia y de degradación, que creo que luego puedo llamarlo trágico, y tenía al mismo tiempo la pregunta clave, que qué operaciones subjetivantes se pueden hacer ahí. Es decir, si el sentido no preexiste, bueno, pero se lo puede crear entonces. Y eso tenía un costado emancipativo si uno lo confronta con la idea tradicional de un sentido impuesto disciplinariamente desde arriba, por ejemplo, ¿no?
Entonces, el lugar de la escuela, autoritaria, etcétera, un lugar en donde, si bien está todo destruido y en principio no hay más que extrañar la vieja disciplina, también se da la posibilidad de docentes que se desplazan, que hacen operaciones diversas, y lo que nos preocupaba a nosotros era conocer esas operaciones, de chicos, de maestros, de madres, de padres, de referentes barriales, que en el contexto del 2001 son capaces de crear situaciones vitales, de crear situaciones educativas, de crear lazo social, de crear nuevas figuras, y nosotros mismos nos conseguíamos con investigadores que estábamos en la misma. También para nosotros la pregunta era con qué lenguaje, con qué manera de mirar, con qué manera de vincularse, o sea, cómo se produce investigación, docencia, comunidad, movimiento social en un periodo de desfondamiento del sentido. Esto en mí se juntaba con el problema político que traía Toni Negri de Italia, que tenía que ver con el poder constituyente, es decir, cómo esto operaba en un nivel colectivo, como esta fuerza desde abajo de la que yo hablé hace un rato, ¿no? Con una capacidad de crear directamente instituciones colectivas que no pretendan de vuelta tener un sentido previo para imponerla a todo el mundo, sino más bien instituciones colectivas que pudieran operar con la pregunta de dónde surge el sentido, poniendo en primer lugar la materialidad de las prácticas. Yo creo que esas maneras de pensar no fueron invalidadas, para mí siguen siendo maneras de pensar. El problema es que cómo se hace para rearticular ese tipo de mirada, ese tipo de inspiración, diría yo, más bien de ese tipo de inspiración, en coyunturas y en realidades eh, muy distintas. A Ignacio Leucovitz le parecía que el 2001 era la oportunidad de empezar un camino nuevo y propio, pensando cuáles eran las posibilidades de crear consistencia sobre lo que él llamaba la fluidez del desfondamiento. Creo que Silvia Duchaski, en el mundo de la escuela, digamos, fue la que más a fondo llevó esa investigación, no solamente produciendo enunciados, sino produciendo experiencias, vinculándose con todo tipo de experiencias, ¿no? Yo la acompañé un tiempo, pero sé que ella sigue y sigue trabajando con amigas, con amigos, experiencias muy creativas, muy valientes, o sea, en el plano político creo que está un poco más trabado todo, porque la crisis se volvió muy una crisis controlada desde arriba. Es una crisis amenazante, digamos, así, no es una crisis generada desde abajo, sino desde arriba. Y la idea de una mediación lo empezó a conquistar todo, digamos, ¿no? Y estas mediaciones son mediaciones muy precarias. Entonces el problema de cómo se vuelve a articular una serie de conceptos y de lenguajes, pero desde el interior de unas prácticas, desde el interior de una coyuntura, a mi modo de ver hoy no está claro, no está claro. Pero no es que no esté claro porque uno ya no quiera seguir pensando como antes, o porque no siga viendo que esas son las maneras de pensar más interesantes, sino que esas maneras de pensar encuentran materialidad en las épocas de apertura, en donde estas preguntas se empiezan a hacer colectivamente. Y ahí yo no sé si es que yo habré quedado por la edad o quizá porque un poco alejado de este tipo de prácticas, porque evidentemente el movimiento feminista volvió a situar mucho de esto, es decir, que no es una sociedad que se haya quedado quieta, que se haya quedado sin verdades o sin desplazamientos, pero digamos, lo que sí yo podría decir en lo personal es que hoy no cuento con un dispositivo colectivo de intervención como aquellos que habíamos sabido armar con el colectivo Situaciones, con Silvia Duchaki, con Ignacio y con otras compañeras y compañeros, y eso no deja de llenarme de preguntas, que vuelven un poco también a la cuestión de la pantalla, del Zoom, etcétera, ¿no? Que son un conjunto de intercambios que están muy separados de una dimensión de la investigación que consiste en estar en esas zonas de lo real en donde, digamos así, para tomar tus palabras, el aspecto trágico abre un espacio de subjetivación. Diego, Juli, si me permitís una consulta. Diego, ¿qué tal? Lisandro, acá te habla. ¿Cómo te va? Ahora que retomaste esto a lo último de tu intervención, justo quería preguntarte esto, si veías expresiones de este optimismo ontológico en este entorno virtual, en este entorno digital, si has podido rastrear o ver o encontrar alguna expresión de este optimismo ontológico. Claro. Bueno, yo hasta ahora hubiera situado automáticamente estas expresiones más bien en lo que decía recién, ¿no? Por ejemplo, en el último tiempo en los movimientos feministas, o en parte de algunos movimientos feministas que se reivindican movimientos feministas populares, ¿no? Un tiempo atrás hubiera hablado también del movimiento de derechos humanos, de lo que fueron los movimientos piqueteros, de lo que son movimientos contra el neoextractivismo. Pero si vamos a hablar de la red, creo que ahí la cosa cambia, porque ahí lo que estamos hablando son de medios de expresión. Y estos medios de expresión puros que pasan por la palabra, por la escritura, a mí me parece que lo que está en juego es una cosa muy delicada, que es cómo se narra este tiempo, cómo se narra. Y ahí me parece que hay un gran desafío, que es
creo que el que mejor lo viene planteando esto desde siempre es Horacio González, ¿no? Que es no ser dócil al dispositivo. No dejar que se nos haga un lenguaje de Facebook, un lenguaje de Instagram, un lenguaje, o sea, no dejar que las empresas y los dispositivos que intermedian nuestra comunicación nos pongan el lenguaje. Porque eso quiere decir que no podemos testimoniar. Y si no, si el lenguaje no es capaz de trabajar sobre sí mismo para singularizar, para mostrar lo que hay que mostrar, para llegar a decir lo que es difícil de decir, si eso se nos borra y aparece la lengua plana de la comunicación, pienso que no. Pienso que no, no importa que se vote, no importa que se le ponga me gusta, no importa cuántas veces por día uno nombre algo que es más o menos creativo, tal. Me parece que ahí la derrota es total, porque es una forma, es la imposición de un tipo de lenguaje del orden de lo justo, que define qué es lo justo, que está directamente secuenciado y directamente precodificado por grandes corporaciones capitalistas que controlan la comunicación. Ahí yo diría, sería un poco el tipo de pesimismo que a veces tiene Bifo, ¿no? Franco Berardi. Diría, ahí se corre un riesgo muy serio de pérdida de relación con nuestro cerebro, ¿no? Con nuestra capacidad de pensar. Por lo tanto, lo que yo creo que se juega en los entornos digitales es una relación muy problemática con el lenguaje. ¿Cómo hacemos nosotros para decir a nuestra manera, para seguir creando maneras de decir, de no delegar en nadie nuestra capacidad de ponerle palabras a la experiencia y de producir encuentros encuentros donde el lenguaje que sea, digo, puede ser hablado, puede ser escrito, puede ser visual. Yo creo que cuando hablamos de medios de expresión ya estamos en ese tipo de lucha, ¿no? Lo que Deleuze y Guattari trabajaron también en Kafka por una literatura menor, ¿no? El tema de las máquinas de guerra en el lenguaje. Pienso que se juega eso de una manera muy fuerte, porque en última instancia es lo que nos permitirá en este momento encontrarnos desde una zona de resistencia, aunque sea en el lenguaje, que pongan, digamos, digamos, como diría León Rosito, ¿no? Que ponga en juego algo del cuerpo en el lenguaje como única condición de posibilidad para que eso repercuta en otras experiencias también, donde se pone el cuerpo de otras maneras. Y relacionado con esto, y relacionado un poco también a la máquina, yo tengo el negro aquí, ¿lo ven? Relacionado a la máquina, a esto cuando vos encontrás momentos de dispositivos colectivos para construir conceptos y categorías y acciones, ¿no? Traía un poco para cerrar, digamos, el ciclo ahí con lo que podría ser Maestros Errantes, que es una de las categorías que trabajamos en la cátedra, y te traslado debates que circulan alrededor de eso cuando los ponemos a jugar colectivamente en las clases, ¿no? Una idea de un docente, en este caso, un actor estatal, que destituido, digamos, o en proceso de recomposición de esa legitimidad estatal, se tiene que estar instituyendo, ¿no? Sale a construir institución, digamos, por fuera de las paredes de la escuela. Lo que puede ser una gran noticia, digamos, o una gran posibilidad en términos del hacer colectivo, y al mismo tiempo una lectura que también coincide, digamos, en ese plano, una absoluta precariedad, ¿no? Hay como dos planos ahí del análisis que siempre nos interesa poner en cuestión cuando trabajamos estos documentos o estos artículos o este pensamiento, que para nosotros sigue teniendo vigencia la posibilidad de pensarlo. Te traslado ese debate a ver vos cómo lo ves hoy, y cuánto probablemente el neoliberalismo capta esta sintonía también para avanzar sobre ella, sobre las buenas posibilidades, sobre las buenas voluntades, probablemente también. Bueno, ahí ¿cómo ves eso? Bueno, me parece una pregunta difícil, muy buena, muy precisa, además, muy al centro de lo que no sabemos del todo pensar, pero tengo la impresión de que una de las peores cosas que podríamos hacer, y esto es muy difícil, es separar de una manera demasiado artificial lo que llamaríamos las operaciones micropolíticas, ¿sí? Lo que decías vos, el maestro instituyendo, digamos, de la macropolítica, es decir, de la necesaria exigencia de derechos. Derechos viejos que nos están arrebatando y derechos nuevos que merecemos. Pienso que esa separación es trágica, es muy problemática y sin embargo muy justificada, porque hay formas de la política que no dialogan en lo más mínimo con la valorización de ese saber micropolítico.
Y el neoliberalismo, desgraciadamente, o si querés perversamente, sí tiene la forma de poner en valor capitalista inmediatamente eso bajo formas nuevas de explotación y diseños de mercado. Por esa razón, pienso que tenemos que pensar en nuevas conexiones inmediatas entre las operaciones de subjetivación o operaciones micropolíticas en todos los campos, con un replanteo de la macropolítica, incluso lo diría de una manera que no recuerdo haberlo dicho en otras épocas, que sería reconstituyendo un horizonte de clase. Es decir, siendo muy consciente de las dimensiones de explotación y siendo muy consciente de la necesidad de crear espacios y estrategias colectivas al interior de esta guerra por el tiempo, por el valor, por el plusvalor que se juega prácticamente en cada campo. Entonces me parece que ahí la idea de que hacemos operaciones micropolíticas no puede ser parte de un discurso despolitizado cuando la guerra por la apropiación del valor, de arrasarle a la vida valor, hoy se está pensando, hoy se está polarizando y está apareciendo casi como un ordenador brutal, yo te diría incluso mayor que antes, ¿no? Una última. Esto del horizonte, reconstituir un horizonte de clase, ¿no? Así lo mencionaste. Sí, Jamás hubiera estado en contrapoderes, ¿no? Claro, los contrapoderes, sí. Che, 2001 lo veía contrapoder autónomo, uh-huh. Porque la coyuntura coincidía con la ideología. Es decir, lo que queríamos ver y lo que estaba pasando tenía alguna posibilidad. Hoy la noción de autonomía creo que es imposible prediseñarla. La noción de autonomía, me parece a mí, viene siempre precedida por un ciclo de luchas que muestra qué quiere decir autonomía en un cierto momento. La última. Ahí cuando vos planteás, quizás en el último trabajo, esta idea del neoliberalismo como una ofensiva sensible, digamos, y estás ahí. Entiendo que el cuerpo ocupa un lugar fundamental en el análisis de cómo avanza el neoliberalismo, ¿no? La pregunta bien concreta sería, ¿no es eso el capitalismo? ¿El capitalismo no es eso? Avanzar sobre los cuerpos, disciplinarlos, digamos, ¿cuál sería entonces la sutileza neoliberal, por llamarlo de alguna forma elegante, o la distinción del dispositivo neoliberal? Bueno, en el libro La ofensiva sensible, una de las cosas que yo intento al comienzo, más que nada a pedido de la editorial, la verdad, de Caja Negra, que fueron muy atentos en ese punto, es mostrar que el neoliberalismo es un concepto muy útil y muy mal construido al mismo tiempo. Mal construido en el sentido que quiere decir cosas distintas, en amalgama a veces se lo usa como desconociendo que arrastra sentidos heterogéneos. El neoliberalismo, una de las posibilidades, es decir, es el partido político de la derecha privatizadora y proempresarial, ¿de acuerdo? Pero es completamente insuficiente porque todo lo que no es parte de la derecha pro mercado y pro empresarial también es neoliberal. Porque el neoliberalismo no es solo un polo, una política, un partido, unos dirigentes en una coyuntura. Es también la forma general, los rasgos general de un tipo de reestructuración de las sociedades capitalistas a partir de un cierto momento de los años 70 y 80. De esa reestructuración general no hay una fuera. No hay nadie que esté en una zona, digamos así, del mundo no neoliberal. Lo que ocurre, es que existen momentos de institución de límites, de voluntades no neoliberales, pero que operan sobre condiciones neoliberales, ¿no? Así lo decía Ignacio Lecovitz, condiciones neoliberales. Puede que la política no sea neoliberal, pero las condiciones estructurales lo son, por lo cual surge la pregunta, ¿qué cosa es una política no neoliberal? Bueno, en primer lugar podríamos decir una que evita que la tendencia más brutal de la empresarialidad y del mercado avance ilimitadamente. Pero en segundo lugar es un intento de revisar qué cosas son estas estructuras y preguntarse si podríamos dar lugar a tipos de estructuras nuevas en donde la dimensión de lo común juega otro papel. En ese sentido yo diría, y para ir rápido a tu pregunta, diría, lo neoliberal es una política, es una estructura y es una micropolítica. Y en lo de micropolítica sí, yo diría, el capitalismo de los últimos 30 años no es necesariamente y en todo sentido el capitalismo de siempre. Es decir, es un capitalismo que fue aprendiendo a explotar capas de la vida humana, aprendiendo a trabajar aspectos de la vida humana que el capitalismo de los 20 no sabía hacer, que el capitalismo de los 40 no sabía hacer. Me refiero a la información, a los afectos, al conocimiento, a los cuidados, ¿no? Hay una especie de meter en las formas de explotación y del mercado todos los aspectos de la vida.
Y eso da lugar a un tipo, digamos, de politización de la vida o de lucha de clases muy nueva, que pasa por el modo en que se arman vínculos, percepciones, afectos, con lo cual dentro de la llamada lucha de clases hoy participa todo aquel que intente crearse una forma de vida por fuera del mercado, que no quiera subordinarse tanto, que no pueda, que tenga pánico, que tenga malestar, que tenga horror, que tenga bronca, que tenga ira, que no le salga. Hay un horizonte, digamos, de síntomas, hay un horizonte de impotencias, de ineptitudes que tenemos para ser exitosos en el mercado, que nos recuestan sobre una zona potencialmente politizable, ¿no? Entonces, por ahí la idea de ofensiva sensible para mí tiene que ver con la idea de que las ofensivas y las contraofensivas se dan en primer lugar en el plano sensible. Es decir, cuerpos completamente desensibilizados por la competencia y por el efecto del terror, o espacios en donde los cuerpos al mismo tiempo se someten a un tipo de terapéutica, de experiencia estética, de comprensión filosófica, de estrategias económicas y de lenguajes que permiten poner un límite a esa desensibilización y practicar un tipo de ofensiva sensible de otro tipo. Insisto, el feminismo no me parece que no se entiende sin esto, el movimiento piquetero del 2001 no se entiende sin esto, el movimiento de las madres de Plaza de Mayo no se entiende sin esto, los movimientos indígenas me parece que tienen algo de esto. En ese sentido, digo, es una especie de premisa sensible de los contrapoderes, en ese sentido. Genial, Diego. 45. ¿Querés cerrar con algo? ¿Querés decir algo más? No sabría cómo hacerlo. En todo caso, estoy como sorprendido de ver que la conversación ha llegado a este punto, estos días, digamos, de encierro por cuidados. La pregunta que se me viene es cómo hacemos para que el encierro de los cuidados sanitarios no se conviertan en una clausura política, una clausura subjetiva. Es decir, tener bien presente de que estamos encerrándonos sobre un fondo muy complicado. Y que el ¿Tenés alguna hipótesis? Por ahora diría esto. Yo creo que la política no está dando respuestas, que la derecha está provocando demasiado, que la crisis social es muy fuerte y que el encierro en nuestras casas para cuidarnos todo lo que haga falta, y yo soy muy cuidadoso y que creo que hay que hacerlo, tiene que venir acompañado por un tipo de apertura de tipo afectiva mental para hacernos cargo del momento en que se está viviendo y saber que de todos nosotros el momento puede pedir en cualquier momento intervenciones en un sentido igualitario y justiciero, y que el encierro sanitario no puede ser excusa, digamos, para no pensar en esas cosas, para no hablar de estas cosas. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más.